noches a todos. La primera clase, la clase pasada no vino nadie, ¿no? Bien. Bueno, mi nombre es Ramiro Moldano. Voy a ser el docente a cargo del cursado durante todo el semestre. Reemplazo a la profesora Aceto. Así que van a tener el disgusto de tenerla a mí durante todo el semestre. No, la idea es que sé que es un horario, yo también cursé igual que ustedes a esta hora muchas veces y sé que es un horario complicado para cursar y más en el verano, así que vamos a intentar que sea un poco dinámico y que nos sirva a todos. Así que ese es el objetivo primordial. Bueno, empiezo un poquito, antes de presentar un poco la asignatura. ¿Ya tienen todos el programa nuevo de la cátedra? ¿No lo tienen? ¿Qué cátedra somos, profe? Cátedra única. Ah, ok. Cátedra única, hemos cambiado el programa este año. Así que primordial conseguirlo. Se modificó bastante el programa, también el material. Así que, bueno, eso es para la próxima clase. Intenten conseguirlo. Lo pueden descargar del aula virtual, si tienen todo acceso al aula virtual. Si no, pueden ingresar como invitados, creo. Y ahí pueden descargar mucho material. Además del programa, está el material disponible ahí también en el aula virtual. Ahí vamos a entrar un poquito al tema del programa. Me presento solamente para que sepan con quién están hablando un poco, con quién van a hablar durante todo el semestre. Porque también a mí me molestaba cuando cursaba eso, estar con alguien enfrente que ni siquiera sabía qué hacía, o de dónde venía, a qué se dedicaba. Eso me molestaba un poco, entonces me propuse que cuando empiece a dar clases iba a intentar modificar eso, al menos así lo micro. Bueno, ya les dije mi nombre, tengo 33 años. Cursé hace bastante tiempo la carrera, después pude hacer un posgrado, me dediqué a la investigación durante 7 años ya. Tuve una beca de CONICET para hacer un doctorado, el doctorado en Derecho, el cual estoy terminando. Durante 7 años me dediqué a intentar pensar, aprender a pensar sobre cómo evaluar éticamente o moralmente a las instituciones, que es el tema de esta asignatura, particularmente. Y yo particularmente trabajé y trabajo al día de hoy con el diseño institucional de los sistemas educativos. Entonces, un tema un poco interesante, pero que nos atañe a todos. Todavía no tengo ninguna respuesta. Después de 7 años sigo renegando con eso, pero bueno, estoy pronto a depositar la tesis si todo va bien y a cerrar esa etapa. No digo esto por el hecho de que sea importante que haya podido hacer un posgrado, que haya todas esas historias, sino solamente para que sepan que así como estuve sentado al lado, de ese lado, gracias a las instituciones públicas, pude hacerlo, o al menos me permitió vivir durante estos 7 años trabajando sobre eso. Me parece importante, para que también vean cuál va a ser mi posicionamiento frente al análisis crítico de cada una de las instituciones o de lo que estamos viviendo durante todo el cursado. ¿Qué otras cosas les puedo contar? Además de eso, que estoy renegando con la tesis. Doy clases también de una asignatura en el siglo XXI. No es tan interesante como esta, pero es importante también, creo, que es argumentación, básicamente, teoría de la argumentación. En esa asignatura hace bastante tiempo que doy, y este es el segundo año que doy clases acá en la facultad. Así que más o menos ese es mi panorama.
Espero que durante todo el semestre nos vayamos conociendo un poco más. Espero aprenderme algunos nombres porque soy bastante despistado con los nombres, pero no con las caras. Así que nos vamos a ir conociendo. La primera pregunta que tengo para ustedes es: ¿cuántos trabajan durante el día? Que levanten la mano. La gran mayoría durante el día. ¿8 horas todos? ¿No? ¿Mediodía? Bien. ¿Y en estudios jurídicos cuántos? Bien. ¿En el Poder Judicial? Tenemos gente del Poder Judicial. ¿En alguna otra repartición del Estado? También. ¿Y en algo que no tenga nada que ver ni con el Estado, ni con el Poder Judicial, ni con un estudio jurídico? Perfecto. También. Bueno, tenemos variadito. Interesante. Generalmente este turno es gente que trabaja, así que entiendo que le ponen un montón de ganas para venir. Espero que les sea provechoso el cursado. Mi modalidad de cursado o de clases es la siguiente, para que lo tengan claro durante todo el semestre. Lo voy a volver a repetir igual. Seguro que son como 65 en la lista, así que debe faltar gente. Los primeros minutos, 10-15 minutos de la clase, voy a charlar con ustedes, o vamos a charlar, vamos a intentar conversar sobre unas actividades prácticas que les voy a ir dejando. Son preguntas simples, las responden nada, cuando se levantan 5 minutos, están tomando café con leche, ahí las responden. Pero me interesan esas preguntas y esas conversaciones porque nos permiten dos cosas. Una es hacer repasos de las clases anteriores y seguir el hilo. La asignatura tiene todo un hilo conductor que es interesante porque yo también entiendo que es un poco diferente a la mayoría de las asignaturas que cursaron hasta el día de hoy, sobre todo buenas noches. Sobre todo las asignaturas codificadas. Esta no es una asignatura codificada. Ya han cursado filo, han cursado, bueno, hace un montón, problemas del conocimiento. Así que, o sociología, espero que no sé tanto. Así que bueno, son de ese estilo de asignaturas. Entonces, me interesa que en esos 15 minutitos que nos tomamos de las clases, podamos charlar sobre estas preguntitas que yo les voy a dejar. Esas preguntas funcionan para esto, para retomarlo de la clase anterior y además para que ustedes los ordenen las lecturas. Si ustedes siguen el hilo de esas preguntas, van a poder abordar cada uno de los trabajos, digamos, de los papers, o de los capítulos o del material que le vamos brindando de una manera ordenada, y eso, créanme, que a la hora de los parciales les va a servir muchísimo. Ahora vamos a charlar también sobre los parciales, pero es clave que lo vayan llevando. Podemos intentar, el año pasado lo intenté, no funcionó, pero lo intentamos, hacer como algo en común, como una guía en común, pero de nuevo, lo intentamos y no funcionó porque había 2 o 3 que completaban esas preguntas y el resto no las completaba, y como son preguntas reflexivas, leer la reflexión de otro sin analizarla críticamente no tiene mucho sentido, menos para abordar textos que no están acostumbrados. Entonces, me parece importante que se tomen 5 minutitos, no son 70 preguntas por clase, pero sí es una guía orientadora. También en el aula virtual tienen guías prácticas para abordar cada uno de los textos. Pueden hacerlas también, pero bueno, yo no voy a usar esas particularmente, sino que vamos a usar las que voy trabajando, que es la manera que yo tengo de abordar cada uno de los textos. Entonces, al final de la clase yo les voy a dar esas preguntas. Podemos, si vamos a hacer un grupo o alguna cosa de esas, para ponerlas a disposición y para que no tengan que copiar. Bueno,
Eso en los primeros 15 minutitos. Luego de eso, les voy a presentar cuál va a ser el esquema de la clase, del día. Solamente para que si uno está cansado y se duerme un rato, retome y sepa más o menos en qué lugar está. Simplemente para eso. Entonces, básicamente, la idea es que, de nuevo, que estén atentos, que participen. Acá, de nuevo, soy muy malo con los nombres, pero están de acuerdo. La participación no va a tener puntos extra, todas esas cosas. Pero sí les va a servir para pensar y para luego abordar cada uno de los textos, digamos, la participación. Así que les presentaré la clase y luego ya en el contenido de la clase a lo que me voy a dedicar básicamente es a intentar transmitirles mi forma de abordar cada uno de los textos, que no es muy sofisticada, de nuevo, no es una forma simple, llana, de abordar cada uno de los textos. Porque, bueno, las cosas importantes están ahí en el manual, en cada uno de los papers, qué sé yo, pero sin esa manera de poder abordarlo, por ahí se les puede hacer unas confusiones importantes. Y, de nuevo, a la hora de los parciales es bastante complejo eso. Los finales son tranquilos, así que relájense. Y esa es más o menos mi forma de dar las clases. Al final de la clase también les voy a decir qué texto vamos a ver la siguiente, como para ir ordenados. De nuevo, consigan el programa, porque en el programa, más o menos, al final del programa, yo lo tengo por acá, hay un organigrama de cada clase, por si faltan alguna, y dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué se dio en tal clase? Bueno, más o menos hay un organigrama. Nosotros ya nos perdimos una clase, así que la clase que viene va a ser un poquito más intensa en contenidos, para poder ponernos ahí a tiro. Desde ya les digo que el día 31 va a venir un compañero a reemplazarme, no voy a estar, el 21 de agosto. Así que como para que vean que otra gente da mejores clases que yo. No, eso nada más. Bien. Un poco el contenido. ¿Qué quieren? ¿Empecemos por el contenido o por los parciales? Porque eso... Parciales, siempre los parciales son importantes. Bueno, después vamos a los técnicos. Los parciales son unificados. La cátedra toma un único parcial un día sábado. No hay posibilidad de modificación del día. Si alguien tiene un problema muy puntual, me lo plantea y vemos la manera de resolverlo. Es un parcial de 30 preguntas que lo confeccionamos entre todos los docentes. Tenemos un montón de reuniones y batallas para que nuestras preguntas sean las elegidas. Tampoco tuve mucha suerte el año pasado, les quiero decir. Pero bueno, este año me propongo esforzarme más. Así que con estas guías creo que van a andar mejor. Al ser unificado el parcial, son múltiple opción. Es un examen cerrado. Al ser unificado, lo que hacemos es colocar la nota máxima, como es un sistema de promedio entre todos los cursos. Si una cierta cantidad de alumnos de algún curso saca, que es más de un 10%, saca 30 preguntas correctas, ese es el 10 para toda la cátedra. Si hay menos de un 10% y hay 28 preguntas correctas, más de un 10%, el 10 son 28. Y así. Hay promoción, así que lo ideal es que promocionen todos.
Así no nos vemos a fin de año, es un calor bárbaro. No, lo ideal es que la pase lo mejor posible en la asignatura, que podamos charlar, que podamos aprender también a pensar de otra manera. De nuevo, una asignatura disruptiva. En el plan viejo, hace un montón de años ya, estaba en los primeros años, porque marcaba otra manera de pensar, otra manera de analizar el derecho, el ejercicio profesional, otra forma de llevar adelante el razonamiento. Bueno, Plan Bolonia vino en todas las universidades del país y prácticamente del mundo, o sea, las occidentales, modificaron los planes de estudios, buscando otro tipo de profesional. Yo me recibí también con el Plan 2000, así que el profesional es un profesional más codificado, más de proceso de ir al código y bueno, resolver, aplicar la norma. Entonces, esta asignatura la patearon para adelante y quedó como todo cruzado. Bueno, empezamos a pensar de otra manera al final de la carrera y todo se nos hace como un barullo. Pero no es tan complicado. O sea, vamos a ver que todos los días nos cruzamos con problemas éticos a toda hora. Y la idea es que empecemos a aprender la manera de razonar, no a cambiarle posiciones, no a imponerle ningún tipo de posiciones, simplemente a que la posición que cada uno sostenga frente a algún tipo de dilema moral, si es que existe dilema, esté basada en razón. Simplemente eso. Ahora vamos a avanzar un poco sobre eso. Entonces, bueno, los parciales ya quedaron resueltos, los dos parciales son iguales, hay recuperatorio y todas esas cosas. Así que las parciales listas, ¿no? Material hay trabajos del manual del año pasado, les va a servir gran parte, que lo consiga, y la mayoría de los trabajos están acá, digamos, están de los que vamos a ir avanzando, vamos a ir estudiando, están acá, así que no hace falta que se hagan el contrato. Y lo nuevo, lo que se incorporó es un librito, que lo tenemos en PDF de titular de cátedra, no hay problema, lo van a descargar, que se llama La ética de los abogados, un librito nuevo, está también subido en el aula virtual, de CLM, Google CLM, y hay muchos capítulos que vamos a ir trabajando de acá. Así que ese es más o menos el material. Varios artículos del viejo manual, que lo tuvimos sin modificaciones durante un montón de años. Pero bueno, ahora sacamos, por ejemplo, bolillas, como que antes dábamos, como la discusión sobre el aborto, eso voló, ya no está más. Y algunos otros papers que están un poquito ya pasados, artículos que están un poquito pasados de moda, o ya quedaron medio viejos, los hemos sacado y hemos incorporado este manualcito, este material que escribió CLM sobre el ejercicio profesional particularmente. O sea, como que hemos direccionado toda la asignatura más hacia el ejercicio profesional. Así que bueno, eso del material. De la asignatura, un poquito de presentación básica de la materia. Tiene 8 bolillas, siguen teniendo 8 bolillas. La primera parte de la unidad 1, que es con la que vamos a empezar hoy, es básicamente clave porque trabajamos sobre las formas del razonamiento moral.
son los conceptos básicos, lo que va a ir llevando, es el hilo conductor de toda la asignatura. Así que refuercen bien cuando trabajen esta unidad, me parece que es clave. Ahí vamos a ver, son cuatro artículos, 4 papers o capítulos. Uno es el de James Rachel, que está subido, ese vamos a empezarlo hoy. Otro es de Davis. Igual no se falta que anoten nada porque esto está todo en el programa, ¿no? Otro es de Petty y uno de Royce. Eso es básicamente donde nosotros hacemos un pantallazo de las maneras de razonar moralmente, de los problemas, de esas formas que tenemos como cotidianas de razonar, o a los problemas que nos enfrentamos con esas maneras de razonar, y establecemos un método, una forma adecuada de brindar razones morales, ¿no? Así que esa es la primera parte. Después tienen ahí un montón de material complementario, no hace falta que lo vean. Si quieren, alguien quiere dedicarse 7 años así a pensar sistemas de... Bueno, ahí tienen todo el material complementario. Pero estamos como con otros problemas más críticos. Esa es la unidad 1. La unidad 2, vamos a comenzar con la evaluación moral de la actividad de los abogados. Ahí ya ingresa en el ejercicio profesional este librito, varias unidades de este librito que vamos a discutir. Así que tenemos por un lado la unidad 1, las nociones fundamentales. La unidad 2, ya trabajamos sobre la evaluación moral del ejercicio profesional, particularmente del rol del abogado. La unidad 3 también, particularmente ahí trabajamos el deber de lealtad al cliente y un deber como auxiliar de la justicia que tenemos todos los abogados. Así que ese puntualmente, ahí de nuevo el material es ese de SLM. Así que todo bien. La unidad 4, y hasta ahí va a ser el primer parcial, calculo, es vamos a trabajar sobre el deber de confidencialidad y el deber de evitar los conflictos de intereses entre abogado y cliente. Ahí nos vamos a meter también con algunas particularidades entre el trato con otros colegas, que es interesante que tengamos claro. Todas estas unidades estaban antes, en el programa anterior estaban, pero más comprimido todo, con el código de ética, bueno, con algunas particularidades. Entonces no se lograba trabajar y reflexionar sobre cómo, bueno, ya lo ven los que trabajan en estudios jurídicos, los problemas a los que nos enfrentamos todos los días. Los que trabajan en el Poder Judicial también se darán cuenta de algunos dilemas que tienen o que enfrentan los profesionales, digamos, los litigantes, y la manera en que resuelven. Hay que ver si es moralmente aceptable esa forma de resolverlo. Y el que no trabaja en ninguna de esas áreas también lo ve, porque lo ve todos los días. Y lo vemos, yo lo discuto esto mucho con mi esposa, porque ella es litigante. Y lo vemos en este dicho popular de cuervos, en estas cosas negativas que tal vez al profesional del derecho se le asignan, y nosotros cuando salimos nos recibimos, tenemos una matrícula y no hicimos nada, pero ya tenemos todas esas cosas negativas encima. Así que, bueno,
acá, en esta asignatura, vamos a charlar sobre eso, vamos a trabajar sobre eso, como para que en algún momento puedan plantarse, si se actúan de manera moralmente aceptable, puedan plantarse y decir, yo no tengo nada que ver con eso que están asignando. Así que, esa es la unidad 4. Hasta ahí va a ser el primer parcial, más o menos. La unidad 5, vamos a pasar a evaluar el otro lado, a la gente que trabaja en el Poder Judicial. Así que vamos a evaluar la ética de los funcionarios, sobre todo, no el empleado judicial, sino los funcionarios. Así que vamos a trabajar sobre eso. La unidad 5, ahí hay dos artículos, uno de Thompson y uno de Andrew. Así que trabajaremos sobre esos dos artículos. Cortita esa unidad también, no es tan compleja. Y en la unidad 6 vamos a trabajar, adentrarnos en una cuestión fundamental, ya desde la ciudadanía, que es el deber de obedecer el derecho. Y todas las complicaciones que tiene eso hoy en día. Yo creo que cuando estemos en la unidad 6, vamos ya a estar cerca de las elecciones finales también, que charlaremos sobre eso mucho. Me interesa que en las respuestas estas de las guías, cuando yo le pregunto sobre reflexiones sobre casos actuales, porque la ética se trabaja mucho con casos de laboratorio generalmente, porque nos permiten ir dilucidando algunas cosas o sacando algunas cosas que nos enturbian el razonamiento, pero si no logramos bajar esos razonamientos o esa manera de razonar a casos diarios, yo la veo medio complicada, veo medio complicado que no sirva para algo. Estamos ahí en un laboratorio, así que vamos a charlar bastante sobre eso. Ya en la unidad 7, bueno, ahí en la unidad 6 trabajamos un paper de Villa José María, así que cortito, no es tanto, pero es interesante ahí cómo trabajarlo. La unidad 7 y la 8, las dos, vamos a salir de la ciudadanía, o sea, veníamos con el rol de los abogados en las primeras unidades, el rol del ejercicio profesional o el ejercicio de los funcionarios que administran la justicia. Luego, al deber de obedecer del derecho, que es evaluar cómo el ciudadano de a pie enfrenta este tipo de dilemas morales todos los días. Y en la unidad 7 y 8 lo que vamos a trabajar es más particularmente con un enfoque institucional. Vamos a salir del enfoque individual y vamos a trabajar con los arreglos institucionales, justos o moralmente justos. No van a escuchar mucho esto de moralmente justo, permisible, porque al fin y al cabo vamos a trabajar sobre eso toda la asignatura. Así que ya vamos a ir echando luz sobre eso. Entonces, bueno, la unidad 7, la justificación de la constitucionalización de los derechos individuales. Vamos a trabajar con las constituciones ahí. Tenemos un paper ahí, un trabajo particular, un capítulo, o dos capítulos son en realidad, de Waldron, Jeremy Waldron. Eso es lo que vamos a trabajar bastante ahí. Y la unidad 8, vamos a trabajar más o menos con lo que yo vengo trabajando hace 7 años, que es los arreglos institucionales justos. Como un arreglo institucional, llámese sistema educativo, en mi caso, que eso era lo que me interesaba a mí, debe ser diseñado, o debemos diseñar por nosotros como individuos, como ciudadanos, como clase dirigente, como
bueno, quien tenga el deber o el poder para diseñarlos, para que trate a todos los individuos de una manera justa, todos iguales. Y bueno, vamos a trabajar particularmente ahí con toda esta discusión que ahora está bastante de moda entre liberalismo, siempre desde lo político, no desde lo económico. Vamos a echar un poco de luz sobre eso, espero que leemos antes de que se sigan diciendo un montón de barbaridades, por lo menos para que las digamos nosotros, las barbaridades de acá. Bueno, vamos a trabajar sobre liberalismo político, igualitarismo, comunitarismo, que son dos teorías políticas que diseñan o intentan pensar, intentan ofrecernos maneras de resolver conflictos a la hora de diseñar este tipo de arreglos institucionales. Y el otro que está muy de moda es el libertarianismo, ¿no? Político. Todos los problemas que conlleva esa corriente filosófica. Así que bueno, ahí vamos a trabajar particularmente con unos capítulos de un libro que está interesante, ese sí se lo recomiendo fuertemente, yo lo uso mucho para mi tesis, que es de Kymlicka, Will Kymlicka, un canadiense. Ahí vamos a trabajar con algunos capítulos donde presenta estas teorías políticas. Y es interesante porque hace buenas presentaciones de las teorías políticas estas. Así que básicamente es ese. Bueno, y esas son las 8 unidades. La idea es que lleguemos a las 8 unidades, lo vamos a hacer, de alguna manera vamos a llegar. Así que, ¿tienen alguna duda sobre el material, sobre los parciales, sobre más o menos la estructura? ¿No tienen ninguna duda? Yo espero que hablen después. Ya sé que algunos trabajan, espero no se duerman todavía. Tomo lista, una cuestión formal nada más. Y además para empezar a conocer un poquito las caras. De nuevo, el que tiene algún problema, no quiere venir porque dice, che, no, la clase es súper aburrida, no tengo ganas, le pido la guía a un compañero, quédese en tu casa, no están obligados a venir, no hay ningún problema. Yo voy a tomar lista por una cuestión formal, porque además Secretaría Académica ha insistido en esto de que tiene que estar acá, pero el que no quiere estar, el que tenga problemas o el que se le superponga con otras cosas, o el que se aburrió y se quiere ir a su casa, lo único que yo pido es que no molesten a los otros compañeros, al que se quiere quedar. Entonces, no hay ningún problema en que no entren, o si se tienen que retirar en el medio de la clase, no, tampoco hay problema, pero con cuidado de, por ejemplo, no molestar al compañero o compañera. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Puede ser un pacto? Bueno. Bueno, tomo lista rápido. Acosta, Massa, Julieta. No está. Ya. Aguirre, Diego, Nicolás. Andrada, Ignacio, Tomás. Andrada, Patricia. Arce, Jonathan. Aún, Mancini, Matías. Beas, Brenda. Beltramone, Ochoa. Besone, María Ángeles. Carrasco, Valdés. Corradi, Matías. Correa, Flavia. Correa, Gaitán, Lucas. Creche, Juan Pablo. Delacqua. Dragni. Fernández. Presente. García, Bárbara. García, Palacio, Franco. Gatita, Gustavo. Presente.
González Menda, Gorosito, Presente. Gribaudo, Grosso Ferrero, Grosso Lucas, Presente. Budiño, Guillén, Presente. Názaro Inés, Lescano Florencia, Presente. López Lucio, Luján Rongo, Presente. Manabela, Manés, Presente. Martín, Mauro, como el de la 12. Bueno. Miranda, Poch, Nisa, Mónaco, Carla, Mustafa, Presente. Ochoa, Presente. Oviedo, Panasi, Presente. Pereira, Petrone, No. Piano, Plomer, Presente. Princic, Recalde, Rodríguez Lucio, Ruiz Mauro, Sánchez Dueta, Sigifredo, Tapia, Tejeda, Presente. Tello, o Tello, Mariano, Tello Verónica, Tomasetti, Presente. ok. Torres, Ludmila, Vega, Bione, Presente. ok. Vitar, Zapata, Presente. Saracho, Presente. Zavalía, Sudaire. Presente. ¿Alguien falta? ¿Que no haya nombrado? ¿Nombre a todos? Maravilloso. Bueno. Nadie quiere la alta, nada de esas cosas, ¿no? Bien. Bueno. Vamos a empezar entonces con el... Esto va a ser más corta la clase. Un poquito más corta, calculo. Por eso la primera clase. La próxima clase va a ser un poquito más tarde. Vamos a empezar con el primer paper o artículo de la primera unidad, que se llama ¿Qué es la moral? Es de James Rachel, como le dije antes. Estoy pensando por dónde, si empezar por el final del artículo o por el comienzo, pero vamos a empezar por el final. Yo voy a seguir bastante el artículo como puntillosamente y les voy a ir diciendo, por ejemplo, en qué página se encuentra lo que estamos trabajando, lo que estamos charlando ahí en ese momento. Para que ustedes eso sí lo pueden ir anotando, si tienen el manual, vayan marcándolo si quieren, porque por ahí son cosas claves de la forma esta de que yo les decía de abordar el texto. Vamos a empezar por el final del artículo, básicamente por la conclusión de Rachel. Y le leo la definición de qué es la moral para Rachel, ¿no? Al menos la definición que él presenta a lo largo de este trabajo. Y dice, está en la página 36, dice, la moral es, como mínimo,
el esfuerzo de guiar nuestra conducta por razones. Esto es, hacer aquello para lo que hay las mejores razones, al tiempo que damos igual peso a los intereses de cada persona que será afectada por aquello que hagamos, básicamente. Esa es una definición que se llama mínima de lo que es la moral, un concepto mínimo. Un concepto mínimo podría decirse que es un concepto en el cual todos los enfoques o todas las teorías morales en pugna estarían de acuerdo en aceptar. Eso también lo vamos a ver mucho. Cuando uno trabaja sobre ética o sobre la moral, bueno, se trata de ponernos de acuerdo, ¿no? Y este enfoque mínimo, que lo vamos a ir trabajando ahora en la clase, es lo que presenta Rachel. ¿Por qué presenta este enfoque mínimo Rachel? Básicamente porque el autor da cuenta de que hay una dificultad en la definición de la moralidad, ¿no? O sea, en dar un concepto, una definición de qué es la moral. Entonces, en esa dificultad, porque hay distintas corrientes de pensamiento, distintas cosmovisiones del mundo, estamos siempre hablando desde el mundo occidental, ¿no? Siempre vamos a hablar desde ahí, que es de donde estamos. Dice Rachel, plantea a lo largo de su artículo que hay interpretaciones de lo que es la moral que están atravesadas por lo cultural. Entonces, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo en una concreta o en una interpretación amplia, se podría decir. También convivimos con interpretaciones de tinte religioso, con distintas creencias. Entonces, va a ser complejo ponernos de acuerdo cuando hay algo tan profundo como la religión en juego. Y hay interpretaciones personales de lo que es la moral, ¿no? Entonces, básicamente Rachel da cuenta de esta problemática de definir qué es actuar moralmente, que es poder evaluar la conducta moral de otro sujeto, de otra agente. Nosotros podemos evaluar, también lo vamos a ver durante todo el cursado, podemos evaluar conductas individuales, bueno, esto de la ética del abogado, lo que estábamos hablando de las unidades, en las primeras unidades, o del funcionario judicial. Pero también podemos evaluar instituciones desde la moral. Entonces, hay distintas interpretaciones, como le venía diciendo, y Rachel propone esta, que es una definición minimalista. De nuevo, es una definición, la encuentran ahí en la página 36, básicamente en la cual todos estaríamos de acuerdo. Hoy vamos a ver qué es estar todos de acuerdo, pero eso es como Rachel plantea un modelo de como para poder definir el actual moralmente correcto. Ese modelo, lo vamos a ver ahora, tiene en su interior esta idea de un beneficio hacia los demás, hacia nuestros iguales, nuestros conciudadanos. O sea que implica buscar el beneficio o el bienestar de todos. Actuar moralmente implica eso, de alguna manera. Implica también evitar causar el daño. Hay un montón de teorías del daño y de cuándo se causa un daño. ¿Ya cursaron daño? Sí.
daños civiles, sí, bueno, han visto también eso, pero de manera codificada. En el actual moral también hay un montón de teorías de cuándo se está causando un daño, lo vamos a ver, van a salir en nuestras charlas esas teorías también. Y también implica una idea de tratar con justicia a los otros, o sea, de tratarlos como iguales, ¿no? Algo como iguales quiere decir como si fuese a mí mismo, ¿no? Entonces tiene muchas implicancias esa definición al menos débil de la moral, que las vamos a ir viendo. Rachel en su artículo nos presenta esta idea de dilemas morales o de cuando nos enfrentamos a decisiones complejas con casos, como les decía hace un rato. Y así va a ser casi todos los trabajos con los que nosotros abordamos la asignatura, van a ser casos. También los de CLM, que es ese libro nuevo, también se plantea casos, nosotros vamos a poder modificar esos casos, vamos a poder trabajar sobre esos casos. Y la idea es que reflexivamente también podamos presentar otros, ¿no? Porque ahí está bueno para poder analizar, para poder tensionar nuestras reflexiones, ¿no? Entonces, Rachel nos va a presentar 3 casos en su trabajo. 3 casos para ponernos a nosotros a pensar. Son 3 casos reales que sucedieron, no son tan hipotéticos. El primer caso se llama la bebé Teresa. O sea, así fue denominado por la prensa ese caso. Y es con el que empieza a trabajar Rachel. La cosa es así. Nace una niña, esta Teresa, este es un caso de Estados Unidos, pero acá pasa también, mucho. Nace una niña, Teresa, Patterson se llama, ¿no? Nace con una cuestión congénita que es una anencefalía. Comúnmente se denomina a esa afección, a esa característica como, así, mediáticamente, como los niños sin cerebro. Aunque tienen cerebro, pero lo que sí sucede es que faltan componentes. Porque tienen tallo, les falta el cerebelo, el encéfalo y el cerebelo, es lo que no tienen. ¿Qué sucede con esa niña? O con esas personas que nacen con esta característica. Generalmente, la trata Rachel, ¿no? Pero generalmente la mayoría son abortados. La mayoría. Cuando se descubre esa característica, la mayoría son abortados. Luego, los que no, gran parte nacen sin vida. Y los que nacen con vida, la vida es muy corta, días. En el caso de Teresa, es particular. A ver, el caso de Teresa no es
hecho público, conocido, un caso mediático, si los padres de Teresa no se hubiesen presentado conjuntamente con los médicos hacia la justicia en Estados Unidos. Creo que este caso es en Florida, en el año 92, a solicitar una autorización judicial para que los órganos de Teresa, ojos, pupila, córneas, corazón, pulmones, riñones, la autorización que solicitaron fue que sean donados esos órganos hacia otros niños, ¿no? Niños. Bueno, pues calculo que todos sabemos al menos las complicaciones del tema de órganos, ¿no? Y sobre todo en niños, es complejo, y las donaciones, y no sé si todos sabemos, pero bueno, al menos hoy, si uno no se niega, es donador particular, ¿no? Entonces, acá les cuento una infidencia nada más, que mi hermano es trasplantado de córneas, así que algo del proceso de bucal y todas esas cosas hemos vivido. Complejo, muy complejo, muy difícil. Pero bueno, volvamos al caso de Teresa. Los padres de Teresa solicitaron con los médicos, con la anuencia de los médicos, donar los órganos. Hicieron un cálculo y podrían salvar a 9 niños entre esa donación. Obvio, la donación es mientras Teresa estaba viva, ¿no? Con vida. Les digo cómo resultó el caso judicial, las conclusiones judiciales, pero charlemos sobre las razones, qué es lo que me interesa. La conclusión judicial fue: no autorizaron la donación, al menos cuando estaba viva. A los 9 días Teresa, de estar viva, fallece y sus órganos ya son inutilizables. Por lo tanto, también los posibles beneficiarios de esa donación, ¿no? Menos que esa cuestión no está posible. Se armó un revuelo enorme, mediático, sobre el caso. Llamaron, además que es todo muy urgente, la donación es rápido, todo rápido. Llamaron a eticistas o gente que se dedica a pensar sobre la ética, a reflexionar sobre el caso, a presentarle argumentos a los magistrados para que fallen, muchísimos. Y básicamente hubo argumentos a favor y en contra de autorizar eso, ¿no? Autorizar la donación en vida de los órganos de Teresa para salvar un montón de niños. Les pregunto, ¿se les ocurren algunos argumentos, algunas razones a favor que podrían haber esgrimido los padres, los médicos, para justificar el pedido? ¿Se les ocurren algunas?
Su propia muerte era inevitable, como la mía, ¿no? La mía también va a ser inevitable. La suya también. En el corto tiempo. Bueno, espero yo no salir de acá y que me pase por arriba un auto, porque si no va a ser más corto que el de Teresa. Sí, había una opinión médica. Pero, había como algo seguro. Pero es cierto, hay una certeza. Podíamos vivir más también, pero, sí. pero más seguro que no. Hay el argumento que plantea ahí la compañera es uno de los argumentos que plantearon los padres, ¿no? Es como, se llama el argumento del beneficio o de los beneficios. Nuestra hija inevitablemente va a fallecer y los beneficios que causa de alguna manera son altísimos. Es que 9 niños, niñas reciban órganos y que puedan continuar con su vida. Es un argumento fuerte ese, ¿no? Ahora, básicamente eso es. Acá Rachel lo plantea como la estructura del argumento, ¿no? Es si podemos beneficiar a otros, ¿no? Sin dañar a nadie, ojo, debemos hacerlo. Moralmente estamos obligados a hacerlo. Y ahí está de la mano con esta definición de moral menos débil que Rachel va a sostener a lo largo de todo el capítulo y que presenta al final. Entonces, si nosotros trasplantamos todos los órganos de Teresa hacia otros niños, no estamos dañando a Teresa, ojo, ahí hay un punto, y por lo tanto, moralmente estamos obligados a hacerlo, a hacer ese trasplante. Ese es un argumento fuerte. Ahora, pero no te está dañando en términos de dolor, porque en realidad sí le estás matando. claro, el punto es correcto el argumento ese. Y ahí, en la cuestión de la corrección es, de los argumentos, tenemos dos formas de evaluar la corrección de los argumentos, al menos rápido. Después vamos a también profundizar sobre eso. Una es evaluar las premisas de las que partimos, ¿no? Lo que usted decía es, bueno, ¿la estamos dañando? ¿No la estamos dañando, Teresa? Si nosotros decimos la premisa, bueno, no estamos dañando a Teresa, es falsa, entonces la conclusión va a ser incorrecta. Entonces, una forma de evaluar el argumento es decir, che, sí le estás dañando a Teresa, entonces esa premisa es falsa. Por eso no es una buena razón, no es un buen argumento. ¿No? La otra manera de evaluar los argumentos es la lógica, que es que de las premisas verdaderas se siga una conclusión verdadera. Entonces, esa es otra forma de evaluar el argumento. Ahora, ¿qué argumentos? Ese era el argumento central del pedido del padre, ¿no? Sí, che, nosotros tenemos a nuestra hija acá, queremos beneficiar a otros, ¿no? Ese era el pedido. ¿Qué se les ocurre que podamos decir para negar eso? Que puede haber sostenido, en este caso el tribunal, o los éticos, o la gente de a pie que se oponía a esa decisión de los padres, de los médicos, del equipo médico. ¿Qué se les ocurre que podríamos decirle ahí? Están decidiendo sobre la vida de una persona. Es una persona. Claro, también es una cosa en la que podés imponer Claro. tuyo. Bien, es una persona, no es una cosa. Ahora, ahí en ese caso, Teresa no tenía sentimientos,
no iba a tener nunca sentimientos, raciocinio, no iba a poder razonar nunca. Entonces, ahí te tensiona un poco la idea de persona que tenemos nosotros, ¿no? O que sostenemos, o que todo nuestro derecho se fundamenta en esa idea de persona. Pero es válido, es sumamente válido ese argumento. Es decir, bueno, a ver, no es una cosa, es una persona. También es contradictorio porque si se permite el aborto de ese tipo de personas, por así decirlo, o personas por nacer, no estaría permitiendo la muerte en definitiva después de algo que es lo mismo. Sí, el resultado va a ser la muerte. Sí. El resultado es la muerte. ¿Y por qué querían donar los órganos antes que murieran? No podían después. No pueden después. Sí. Sí, en vida. La mayoría de los órganos Pero ellos sabían al momento que estaba embarazada que tenía este tipo de lo enfermedad. descubrieron 3 meses antes del nacimiento. Entonces pudo ser una razón que lo tuvieran, que siguieron el embarazo para después poder beneficiar a otra persona. Sí, pero el punto es si querés estar de acuerdo con eso, ¿no? Profe, a mí me interesa, o sea, me puedo pensar, no sé si va a ser un argumento a favor o en contra, tampoco es mío, pero sí es algo que se me plantea, en decir si la sumatoria de vidas, o sea, la suma de vidas de 9 niños posibles de salvarse, vale más que la vida de una persona. O sea, si entre la que salvan 9, salvan una, está bien que en este caso no había una salvación para esa, Pero al menos no pasa nada en la muerte. pero claro, o sea, toda comunidad. Ese argumento se cae cuando es la tuya. ¿Cómo? Ese argumento se cae cuando es la tuya, cuando es tu vida. Claro, ojo porque estamos hablando de actuar moralmente, que todos estaríamos de acuerdo, y ya vamos a ver que en los razonamientos personales no juegan. No juegan. Claro, uno puede estar motivado, pero no es buena razón eso. La motivación personal. Ahora lo vamos a ver eso. Pero es un buen punto. Eso es un argumento de tipo consecuencialista. Lo vamos a ver la clase que viene. Pero con ese criterio podría vos agarrar un bebé bien y sacarle los órganos para sacarlo de muerte. Claro, eso es un No, problema. no, yo estoy diciendo que es favor. No. Ese es un problema de los argumentos de tipo consecuencialistas. Hay básicamente dos maneras de razonar, deontológicas, que lo vamos a trabajar la clase que viene, no vamos a hacer mucho lío ahora con eso, pero y otra consecuencialista. Uno está apuntado en el valor vida, por ejemplo, el deontológico, ¿no? No puedo extinguirle la vida a nadie por más que le salve la vida a 500. Ese es el valor vida. El otro, el consecuencialista, y nosotros tomamos un montón de decisiones de manera consecuencialista, es, bueno, yo tengo una vida y del otro lado tengo 500, es que tengo que sacrificar esa por las 500. Ese es un argumento, una forma de razonar de manera consecuencialista. Ahora el punto es, ¿y si la que tiene que sacrificar es la tuya? Complicado. O quién decide cuál sacrificar. También es otra pregunta. O si de alguien que quiere mucho. Bueno, pero bueno, son dos maneras de razonar. Esa. Un poco si uno se pone a pensar el razonamiento que le daba la compañera antes de, bueno, va a salvar 9 vidas, inevitablemente se va a morir, salvemos 9 vidas, es de ese tipo de argumentos, es más o menos eso. Pensemos las consecuencias que van a ser favorables de los beneficios, es sumar al final del día cuántos beneficios causó cada decisión, básicamente. Entonces, ese es el argumento. Rachel nos plantea y nos dice que uno de los argumentos fuertes en contra de la decisión de los padres de los médicos es: no debemos usar a las personas como medios, ¿no? Si los padres de Teresa sabían que iban a hacer con esa cuestión, no deben, para que sea una decisión moralmente correcta, no deben usar a Teresa como si fuese una bolsa de órganos. Así, básicamente ese es el argumento crudo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no debemos usar
a una persona como un medio para otros fines. Ese era un argumento fuerte en contra. Ahora, ¿qué significa usar a la gente o a las personas, ¿no?, como medios? Y al menos, como algo básico es no vulnerar su autonomía. No vulnerar el derecho que tiene esa persona a decidir cómo llevar adelante su vida. Sea corta, larga, difícil, no difícil, lo que sea. Eso es básicamente no vulnerar su autonomía. Bueno, hay distintas maneras que lo vamos a ir también viendo ahí, sobre todo cuando nos metamos con el ejercicio profesional, de cómo nosotros vulneramos la autonomía o cómo podemos vulnerar la autonomía de nuestros clientes, por ejemplo. No sé, por ejemplo, se me ocurre a través de algún engaño, a través de algún conflicto de intereses, podemos vulnerar la autonomía. Y usar a las personas significa eso. Y en el usar a las personas como medio es no actuar de manera correcta moralmente. O sea, sin su autorización al menos. Otro argumento que un poco salió ya, digamos, de la charla, que plantean es, y bueno, es incorrecto matar. Nosotros, sobre todo el pensamiento occidental, se sostiene, como gran parte de las instituciones, de nuestra vida en comunidad, se sostiene con un principio básico que es incorrecto quitarle la vida, incorrecto moralmente, quitarle la vida a otro ser humano, ¿no? En eso estaríamos todos de acuerdo. Sí, pero a mí siempre hay excepciones. En todo derecho no es absoluto. Por ejemplo, en el ejercicio de la legítima defensa poder matar a alguien. Entonces, en este caso, hay una excepción. Entonces, no es que en todos los casos. ¿Se te ocurre que el de Teresa era una excepción? Podría ser. No, pero ¿cómo podríamos nosotros sostener bueno, claro, nosotros tenemos este principio que es incorrecto moralmente matar a otro ser humano? Teresa es un ser humano, ¿no? Admitimos excepciones. Bueno, la legítima defensa está arreglada, qué sé yo, es una de las excepciones. Pero también entre el juego, y es muy similar también en el caso de Teresa. Sí. Como que si llega un beneficio de alguien, una muerte digna a otra persona. El punto es quién toma la decisión. Claro. Y ahí va La toma decisión la ahí. O sea, en ese caso puntual de eutanasia, hay distintas maneras de tomar de quién toma la decisión, ¿no? Pero una es, por ejemplo, un testamento. Yo si estoy en ese estado, quiero caminar con mi vida, que alguien venga y me expone, ¿no? Entonces, ahí no vulnero la autonomía. O al menos no entramos en conflicto con la autonomía. En el caso de Teresa, complicado. De hecho, ni siquiera iba a tener un desarrollo su vida. Al menos nosotros concebimos que es una vida, ¿no?, completa, que vale la pena ser vivida, que también lo vamos a discutir mucho ahí, a esa idea. Que la sostenemos, o sea, que todos tenemos ideales de vidas valiosas. Las sostenemos, al menos se supone que uno lleva adelante de manera personal su ideal, con todas las complicaciones que tiene hoy en día llevarlo adelante, de vida valiosa. Porque si ustedes están acá a esta hora de la noche escuchándome a mí, es porque consideran que es valioso estudiar Derecho, es valioso venir a la universidad, es valioso asistir a clases. O sea, dentro de su ideal de vida, eso es valioso. Entonces, volviendo al tema de Teresa,
y de las excepciones. ¿Será el caso de Teresa una excepción para ir contra ese principio de no debemos matar? En definitiva, podemos decir que sí, podemos decir que no. Lo que nos interesa con Rachel es pensar estas maneras de razonar, cómo debemos ir brindando razones. Y parece que hay argumentos fuertes para sostener que se debía permitir esa relación. Pero también hay otros de otro tipo, en contra. Rachel presenta otro ejemplo, el segundo. Eran tres. El segundo. También famoso. El segundo ejemplo se llama Jody y Mary. Jody y Mary son dos gemelas siamesas. Nacen dos gemelas siamesas. Ahí, ¿qué sucedió? Esas gemelas siamesas nacen en Estados Unidos, al menos en ese momento en el que Rachel escribió, 300 casos por año, creo, de siamesas, un montón. Ni me imaginaba. Pero bueno, es una posibilidad. Estas Jody y Mary nacen y compartían todos los órganos, ¿no? Compartían sangre, corazón, pulmones, riñones, que tenían 2 cerebros, dos cabezas, dos extremidades, cada una tenía sus extremidades, pero particularmente lo que compartían y que es importante para el caso es el corazón. Jody, que era, generalmente cuando decía meses, hay un caso, uno de los individuos más fuerte y otro más débil. Jody creo que era la más fuerte, si no me equivoco, pero bueno, en el caso es lo mismo, no importa quién era. La cuestión era que sí, Jody era la más fuerte. La cuestión era que si al cabo de 6 meses no se las operaba, no se las dividía, morían las dos. La vida, al cabo de 6 meses, iba a terminar porque el crecimiento de Mary iba a producir un colapso en los pulmones. Entonces, ninguna de las dos iba a sobrevivir. Ahí, en ese caso, también real, ¿no? Se presenta el equipo médico a pedir una autorización para la operación. Se presenta a pedir una autorización judicial. Y como contraparte, los padres de Jody y Mary, completamente, ellos eran religiosos, muy religiosos, y sostenían que si al cabo de 6 meses Dios, quien sea, decidía que las dos mueran, era lo correcto. Entonces se opusieron a esa operación con creencias profundas, ¿no? Sobre eso. La cuestión es, bueno, los médicos dijeron, nosotros recomendamos y queremos llevar adelante la operación, porque si no, las dos van a morir, obviamente, y sostienen, se presentan judicialmente, bueno, la conclusión es que se aprueba. Se aprueba.
Y ahí, ¿qué piensan sobre ese caso? ¿Es similar al de Teresa? ¿Comparten algunas particularidades? ¿De qué lado se pondrían ustedes? ¿Del lado de los médicos? De nuevo, a los 6 meses morirían las dos. ¿O del lado de los padres? Bueno, si el ser que nosotros creemos, en el que nosotros creemos, mandó así, se sigue así. Es la cuestión divina. Pues. ¿Alguno se anima a posicionarse en ese caso? Difícil. Uno sobrevive. Una sobrevive. ¿Podrían elegir cuál? Jody, no, porque Mari estaba como anexada y recibía la sangre del corazón de Jody. O sea, no estaban en ese dilema de, bueno, ¿a cuál de las dos? Que también es un punto, porque voy a decir, hay como distintas preguntas ahí. Primero, ¿quién debe decidir? ¿No? ¿Quién debe decidir? ¿Los padres, los médicos, el juez? Sobre ese caso particular. Porque las niñas, nada, eran bebés, ¿no? Tenían menos, una semana, 2 semanas. Ese es el punto. Bueno, el argumento que sostuvieron los padres era sobre la santidad de la vida humana y que no se meta nadie ahí. El de los médicos es sobre la viabilidad y el que sostuvo el juez es un argumento que también se utiliza bastante o se utilizó bastante, que es no particularmente el mal menor, sino que es, nosotros no estamos matando a Mari cuando la... Porque de todas maneras vamos a morir. Nosotros lo que estamos haciendo es, Adelantarse. ni siquiera, no estamos haciendo nada, solamente estamos dejando ahí que muera, porque ella no va a tener corazón, qué sé yo. Entonces como la estamos sola. Claro, naturalmente va a morir. Lo único que estamos evitándole el daño a Jody. Ese es el argumento que sostuvo el juez. Autorizó la operación. De hecho dice así, en la página 25, dice Walker, el juez, dice, la operación a Mari no la mataría, ella simplemente sería separada de su hermana. Y entonces iba a morir, no porque se la matara intencionalmente, también esto lo vamos a ver la clase que viene mucho, sino porque su propio cuerpo no podría mantenerse con vida, porque no tendría órganos como el corazón. Entonces ese es el argumento que sostuvo el juez. Bueno, de nuevo aparece esta idea de las excepciones, ¿no? Y por ejemplo, dice, cuando se nos presentan estos casos, uno podría decir que no siempre es incorrecto matar a seres humanos inocentes. Y hay excepciones, al menos plantea acá el juez, ¿no? Cuando el ser humano inocente no tiene futuro, porque va a morir pronto. Esa es una de las excepciones, pase lo que pase. Este era un caso de eso, supuestamente, para el juez. Cuando el ser humano inocente no tiene deseo de seguir viviendo, tal vez porque está mentalmente tan poco desarrollado que ni siquiera tiene deseos. Podría haber sido el caso de Teresa. ¿No? Se podría haber utilizado ese mismo argumento. O cuando matar a un ser humano inocente salvaría las vidas de otros, que pueden llevar vidas completas y buenas. Este es un argumento, como decía el compañero, de tipo consecuencialista. Una excepción consecuencialista. Es decir, bueno, si matamos a alguien inocente, está justificado, porque vamos a ver un montón de gente que va a vivir de manera plena. En este caso, Jody se va a desarrollar de manera plena porque matamos a la hermana, que la
podría haber matado a los 6 meses. En fin. ¿Por qué de esos argumentos se dice que no le matan? Esos son excepciones por si a alguien no lo dejó conforme. Eso da después, pues bueno, por las dudas, si alguien no está conforme con esto de que no estoy matando a nadie, sino que la estamos dejando morir, no intencionalmente, hay excepciones y podría entrar en esas excepciones. Vuelvo. Bueno, malos jueces hay en todos lados, no solamente acá. Y el tercer ejemplo, que es un poco más catastrófico, les quiero decir, que todos los anteriores, que es el de Tracy Latimer. En este caso, paradigmático. 12 años tenía la niña. La niña tuvo una parálisis y cuando la madre y los hermanos estaban en la iglesia, el padre agarró, la puso en el auto, le conectó una manguera al caño de escape y le metió dióxido de carbono adentro del auto y la asfixió. Eso pasó, de verdad. Tracy, cuando murió, 12 años tenía. Pesaba menos de 18 kilos y los informes médicos dan cuenta de que su nivel mental funcionaba como el de un bebé de 3 meses, producto de esta parálisis y de las múltiples operaciones. Hacían unos días o unas semanas que había sido operada de columna, o sea, era complicada la vida de Tracy, la del padre también. Les digo qué pasó judicialmente. El jurado popular dijo: la verdad, recomendamos condenar al padre Tracy con una pena de 1 año, solamente 1 año, porque la vida de Tracy era una tortura. Era una tortura. O sea, terminó, más parecido el tema de la eutanasia, ¿no? Terminó con la vida esa de tortura. Eso hizo el jurado popular. El juez toma sigue el jurado popular, le adosa ahí 1 año de reclusión en la granja que tenían, aparte, pero se arma un quilombo bárbaro, mediático, y interviene la corte. Y la corte dice: está todo mal lo que hicieron, aplíquenle la sentencia que corresponde, 25 años. Esto sucedió en el 92, cuando Rachel escribe este paper, todavía estaba preso el padre. ¿No? Hay defensas puebladas en defensa del padre, argumentos a favor del padre. La corte dice: no está justificado, no hay excepción. No hay excepción. Pero se arma todo un revuelo gigante porque el padre dice: yo terminé con la vida de Tracy porque era una tortura. Terminé con su tortura. Y aparece una asociación en defensa de sujetos, de individuos con discapacidades, diciendo, o sea, ¿qué onda este argumento de que era una tortura la vida de Tracy? Porque esto está complicado. Entonces, ahí, ¿qué les parece? ¿Quién tiene razón? ¿El padre? ¿Como que le pone fin a esa vida? Saquemos de lado esto de la discapacidad, porque él se escude diciendo: yo no la maté por discapacitada.
nada, para mí no tenía nada que ver la discapacidad, sino solamente porque su estado de vida era invivible ya. De hecho, los médicos presentan informes de que ya no pueden trabajar más sobre tolerancia al dolor. La niña estaba muy complicada. Entonces, padre termina con eso. ¿Qué les parecen esos argumentos? Sacándose de la incorrección de discriminar, ¿no?, a los discapacitados, que salvo que uno tenga un argumento, una causa justificada para hacer una discriminación de manera justificada, ¿no? Y ya después vamos a meternos bien cuándo hay justificación en la discriminación. Sacando eso, ¿qué les parece ahí los argumentos rectos? ¿Compran? ¿Están con el padre? Porque el modo que utiliza es bastante... Bueno, a ver si encontró. Claro, que el medio no fue el más adecuado. Claro, podría haber pegado un palazo, pero sí, que tenía mano, qué sé yo. Pero bueno, el fin es el mismo. Podría haber ido porque esa idea... Sí, pero cuesta ahí saber quién tiene la medida del sufrimiento. Bueno, ese de la medida... A ver, yo, digamos, estoy sufriendo mucho poco. Sí. Es un caso bastante marcado, pero cada vez... Tal cual. Y hay un argumento ahí que tiene que ver con esto de la medida, que se llama el argumento de la pendiente resbaladiza. Eso también aparece bastante, que es, ojo con este tipo de argumentos a favor de, por ejemplo, sí, bueno, no, pero su vida era invivible. Entonces, nada. Porque entra se abre una ventana y termina entrando todo por la ventana, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿quién dice qué vida vale la pena ser vivida? O cuál es la medida del dolor. Porque Tracy tenía una condición mental de 3 meses. Caso, ¿no? Profe, otra vez también está esto de quién decide. Bueno, ¿quién decide? ¿O qué opinó la madre? No, la madre estaba contenta. La madre estaba a favor Del papá. del papá. Sí. Imagínense, una tortura para esa familia. Muy complicado. La madre, el pueblo estaba a favor del padre. Los hermanos. No todos están. De hecho, la madre declara. Entren en YouTube después y vean. Es muy loco esto, ¿no? Pero declara como el padre, no me acuerdo cómo se llama, el padre, dice, él tuvo el coraje de hacer lo que yo no me animé. Dice la madre. Y lo apoyaba. En fin, esos son los casos que presenta Reyes para tensionarnos frente a este tipo de dilemas, este tipo de razones que tenemos que dar a este modo de razonar. Aparecen varias cosas. Primero, frente a cada caso hay soluciones diversas, ¿no? Eso, nada. Hoy es el primer día, todavía no empezamos a hacer bullicio, pero ya vamos a empezar a charlar seguro, todos se van a empezar a animar más cuando nos conozcamos. Pero hay opiniones diversas. Esas opiniones, y volviendo al principio, están cruzadas con nuestra cosmovisión del mundo. Culturalmente están cruzadas por eso. Entonces, aparecen. Ahora, que existan cosmovisiones del mundo distintas, soluciones distintas, no quiere decir que sean soluciones basadas en razones o razones morales, ¿no? Entonces, básicamente como estructura de los argumentos morales,
no alcanza o no es suficiente esgrimir así una opinión sobre el caso. Tirarlo. No, la matemos. Está bueno. Ojo. Lo que importa, porque, a ver, lo que importa es la justificación que nosotros tenemos de esa opinión. Menos para evaluarla de nuevo moralmente. Entonces, en esa justificación, ¿qué vamos a evaluar? Que lo hicimos durante la clase. La racionalidad del argumento. De nuevo, que sea lógicamente coherente el argumento, las premisas, con la conclusión a la que lleguemos. Eso es clave. Rachel nos presenta algo que es puntual y de nuevo que más o menos lo que decía el compañero, que las consideraciones que nosotros brindemos para que sean buenos argumentos tienen que ser consideraciones imparciales, no pueden ser tomadas, no pueden ser desde nuestra cosmovisión del mundo solamente, sino que, bueno, imparciales implica abstraernos de esa decisión. Claro, uno está atravesado por una circunstancia, tal vez toma una decisión que después puede evaluar y decir, che, yo actué de manera incorrecta moralmente, porque actué por impulso, por ejemplo, porque no sé, yo siempre dije, no, bueno, cuando me roben me voy a oponer a eso, no sé, porque me quieren asaltar. Y una vez salía de clase y me asaltaron, nada, le entregué todo y me fui. Pero, che, actué de manera correcta, actué de manera incorrecta. Las circunstancias me llevaron a eso, no sé. No puedo evaluarlo. Entonces, capaz que si me estaba robando la bicicleta y le pegaba un palazo en la cabeza, tal vez no era una excepción, no entraba en una excepción, una justificación, sino que estaba justificado. O tal vez sí, no lo sé. Por las dudas salí corriendo. Sí. Entonces, los argumentos, las consideraciones morales no deben favorecer a ninguna situación o a ningún interés personal para que sea un buen argumento. Rachel en el capítulo también distingue de los juicios morales, que es esto de la evaluación, de lo que estamos hablando, de las preferencias, y distingue de los juicios morales o las creencias morales de los simples gustos que cada uno tenga. Ojo, pueden ser gustos justificados moralmente o gustos que no tengan ninguna justificación o preferencias que no tengan ninguna justificación y que no tengamos que darla moralmente. Pero si afecta a otros individuos, tal vez tengamos que darla, tengamos que brindarla. Entonces distingue sobre esas dos cuestiones. De nuevo, los juicios morales son argumentos basados en principios. Vimos ahí, en el caso de las siamesas, el principio de no matar, ¿no? Entonces, los juicios morales deben estar justificados o asentados en principios fundamentales que todos los individuos con los que convivimos deberían ser capaces de aceptar. Por eso Rachel da esta definición de moralidad débil o restringida, ¿no? Entonces, argumentos basados en principios. Y, bueno, las preferencias, esta como contrapartida, las preferencias son opiniones personales que pueden no estar justificadas en principios, ¿no? Pueden estar atravesados por prejuicios, por cultura, por gustos personales, por cosas que no tienen nada que ver con la moral.
Ahora, ¿cuál es la relevancia de hacernos este tipo de preguntas, de empezar a trabajar con los modos de razonar moralmente? Un poco la respuesta estaba en esto de que yo presentaba el programa y en cómo vamos a evaluar la institución o al ejercicio individual. Pero la moralidad no es un asunto meramente individual, es colectivo, es social. Entonces, la moralidad afecta a otros individuos con los que convivimos. Y tiene repercusiones sobre esos individuos. A la larga, a la corta, a la no tan corta. Entonces, cuando nosotros pensamos en los argumentos morales, debemos pensar en que esos argumentos, esas razones, van a tener consecuencias, por ejemplo, en la planificación de leyes, ¿no?, que nos rijan como sociedad. Entonces, cuando nuestros representantes del legislativo, cuando discuten, cuando dan argumentos, deberían dar argumentos morales. Pero morales, basados en principios que todos aceptaríamos, no argumentos o opiniones personales. Habrán visto cuando fue la sanción de la ley de interrupción, me acuerdo que vi bastante del debate, porque me interesa la planificación de instituciones, y gran parte de las opiniones, no tanto de los expertos, qué sé yo, de la gente que iba con algún interés, pero de muchos legisladores, eran opiniones personales. No eran argumentos basados en razones morales y en principios. Eran meramente opiniones personales. Ni a hablar de datos científicos sobre las cuestiones, ¿no? Se estaban flojos de papeles esos argumentos. Pero, bueno, eran opiniones personales. Y las esgrimían. Después uno puede estar a favor, en contra, bueno, como vimos, podemos tener tomar distintos caminos frente al caso en concreto. Hay uno que es, y vamos a trabajar la clase que viene, sobre derribar el relativismo moral. Por lo tanto, hay al menos una respuesta correcta sobre qué es moralmente correcto. Pues, nos tendremos que poner de acuerdo, ojo, al menos en lo mínimo, como dice Rachel ahí, ¿no?, en ese tipo de cosas. También influyen los argumentos morales que brindemos, bueno, en las políticas públicas. Todos los días nosotros estamos atravesados por políticas públicas, todos. Bueno, hoy estamos atravesados por políticas públicas de educación superior, acá, todos sentados. Bueno, un argumento para justificar, por ejemplo, que se invierta cierta cantidad de recursos escasos en sostener esta facultad, en sostener cada banco que ustedes ocupan, mi puesto laboral, en sostener la energía y no derivar esos recursos a salud pública, a que todos los individuos tengan una educación de calidad, al menos elemental, primaria, secundaria, bueno, yo también mucho. Pero yo siempre recuerdo un texto, creo que sí, de Zaffaroni, que se llama, el libro se llama En busca de las penas perdidas. Lo interesante no es tanto el libro, sino es un relato que él hace sobre su trayecto académico.
Y a mí cuando yo lo leí, un montón, me atravesó porque me hizo pensar. Él empieza como diciendo, bueno, cuando yo empecé la primaria, ¿no? El jardín, éramos 60 en el aula. Y en primer grado ya éramos 59, y en segundo grado éramos 58, y cuando me recibí de abogado miraba para atrás y mis compañeros de jardín no habían podido estudiar, o habían estudiado hasta que le dio el cuero, digamos, y miraba para atrás y habían quedado en el camino un montón de individuos, ¿no? Y a mí me atravesó porque empecé a pensar en mi historia personal, así, como si, che, yo cuando iba a la primaria éramos tantos, pues no todos pudieron hacer la secundaria o lo que sea. Tampoco, mucho menos, llegaron a la universidad, mucho menos tuvieron el privilegio de tener una beca doctoral para hacer un doctorado, mucho menos, y así. Ahora, cuando uno tiene que justificar que ciertos recursos escasos sean destinados a CONICET, por ejemplo, para sostener investigadores, becarios, una planta científica, tiene que brindar argumentos morales. Argumentos que todos estaríamos de acuerdo al menos en aceptarlos. Después, la implementación de ese argumento, la política pública en concreto, tal vez varía. Pero al menos tendríamos que poder brindar, por eso tiene influencia. Entonces, de nuevo, vamos a la página esa 36 y leemos de nuevo la concepción mínima de moral de Rachel, ¿no? Dice, la moral es, como mínimo, el esfuerzo de guiar nuestras conductas por razones, ya lo vimos, esto es, hacer aquello para lo que hay las mejores razones, tenemos que valorar las razones, al tiempo que damos igual peso a los intereses de cada persona que será afectada por lo que hagamos, o sea, somos imparciales frente a esas cosas. Más o menos hemos abordado todo el capítulo este de Rachel. ¿Alguno tiene alguna duda, sugerencia? ¿Le ha quedado poco claro alguna cuestión? Ya estamos cansados, ya estamos como en hora. Bueno, ¿cómo quieren que hagamos con la guía? ¿Quieren que se las dicte rápido a esta primera hasta que hagamos un grupo y puedan pasar? Un grupo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces se las dejo y pasen al grupo. Básicamente, leo esta primera, después de, si ya tienen un grupo, yo no voy a participar del grupo porque no. De nuevo, cada consulta que quieran hacerme, me agarran, me dicen, me preguntan, no hay ningún problema. Yo les voy a traer entonces así, si ya tienen un grupo, les traigo las hojitas estas, una, y suben una hojita para que tengan una idea, más o menos, de esta unidad temática de nociones fundamentales. Bueno, el texto es este, ¿qué es la moral? El de Rachel, el capítulo 1. Pongo preguntas, no hace falta que contesten todas, podemos charlar las que generan más intriga, entonces después vemos cómo va a ser la dinámica, pero la idea es que le metamos 15 minutitos para charlar esto. Sobre la naturaleza de la moral. ¿Crees que la moral es una construcción social o tiene algún tipo de fundamento objetivo? Bueno, justificar, obviamente la respuesta basada en el texto. ¿Cómo definirías la moral en tus propias palabras después de leer el texto? Esa es básica. También pueden usar la definición de Rachel. Aplicaciones a situaciones reales, que esto me interesa. Basándote o basándonos en lo que leímos,
charlamos. ¿Cómo abordarías un dilema ético en tu vida diaria? ¿Qué pasos seguirías? Y ahí, otra pregunta. ¿Puedes pensar en alguna situación actual o histórica donde los argumentos presentados por Rachel podrían ser aplicados? Esto es más o menos lo que estuvimos viendo. Sobre los casos presentados. Bueno, ¿cómo nos sentimos al leer sentimientos de, bueno, qué nos movió, no? Al leer los dilemas éticos presentados, ¿con qué caso te identificás y qué te impactó más del caso? Si estuvieras en la posición de tomar una decisión en uno de esos casos, ¿qué factores considerarías? ¿Y por qué? En cuestión de los argumentos, esto es interesante, piénsenlo también para el caso. ¿Qué argumento del texto te parece más convincente o poderoso? ¿Y por qué? ¿Hay algún argumento o punto en el texto con el que no estuvieron de acuerdo? Y les pido que exploren un poquito las razones de por qué no estuvieron de acuerdo. Una conexión más personal, más reflexiva es: ¿hay algún principio o idea en el texto que hayas aplicado en tu vida sin darte cuenta? Un poco esto que hablábamos antes del consecuencialismo, de toma de decisiones. Yo aplico un montón de toma de decisiones. De hecho, antes de venir a clases, fui a jugar al fútbol. Y si uno pone realmente como consecuencialista, no tendría que haber ido a jugar al fútbol. Me podría haber golpeado, no sé, podría haber faltado por eso. De hecho, se armó un lío ahí, tuvimos ahí, no complicado, y perdimos. Pero para mí es un valor hacer ese deporte, digamos. Entonces considero un valor. Mi decisión fue deontológica. Para mí es valioso ir a jugar al fútbol, no abandonar el equipo, no sé qué. Fue un desastre, quiero decir, un desastre. Total. Pero es valioso. Entonces, esa es más o menos. La cuestión es si cambiaríamos alguna decisión después de leer, alguna decisión que hubiesen tomado después de leer este tipo de argumentos. Y un poquito al final sobre la moralidad y la sociedad que esta conexión, si ven, es más o menos el esquema del capítulo de Rachel también, ¿no? Si crees que nuestra sociedad actual refleja los principios de moralidad discutidos por Rachel, porque sí o porque no, ¿qué desafíos ven en la aplicación de los principios de Rachel, que plantea Rachel en nuestra sociedad actual? Y esto es más personal todavía. ¿Qué significa para cada uno vivir una vida moralmente buena? Vos podés poner lo que se te ocurra, ¿eh? Y si después de la lectura cambió alguna perspectiva, algo, se movió algo. Y bueno, si uno cree que es más desafiante definir la moralidad o vivirla en la práctica, ¿qué es más desafiante? Eso me parece interesante. Como, si bueno, tenemos una teoría, pero bueno, en la práctica hacemos otra cosa. O tenemos muchas teorías y después vamos decidiendo. Más o menos esa es la idea de este tipo de guías. De nuevo, esto no es obligatorio, que no quiere no las responde, es para guiar solamente para guiar la lectura de los textos y para que comentemos, charlemos un poco la clase que viene para retomar, un poco para recordar lo que estuvimos trabajando y para retomar con la siguiente clase. La clase que viene vamos a ver, les digo cómo se llama, es el segundo capítulo de Rachel, que es el desafío del relativismo cultural. Vamos a borrar lleno del relativismo cultural. Las posiciones relativistas, vamos a mostrar cuáles son todos sus problemas. O vamos a intentar también. Porque esto es importante para la moralidad. Y para evaluar moralmente las conductas y las instituciones. Vamos a ver ese texto.
que es el capítulo 2, y el capítulo 3, que es el subjetivismo en la ética, más o menos sigue el mismo esquema, y vamos a intentar ver ética de la virtud, que es una forma de razonamiento ético, el deontologismo, que es otra forma de razonamiento ético, y el consecuencialismo, que es otra forma de razonamiento ético. Vamos a intentar hacer esas cosas para ponernos más o menos a la par de los compañeros que tuvieron otras clases, ¿no? Así que les pido que en esta un esfuercito para la próxima clase, también va a ser mío el esfuerzo, lo voy a intentar, para poder presentarles todo eso que planteé. Creo que lo vamos a lograr. Bueno, si no hay más dudas, no hay más